Feliz Día de la Raza. Feliz Día de la Hispanidad. Happy Columbus Day. Discovery Day. Pan American Day. Día del respeto a la diversidad. Día de la descolonización. Día del encuentro de las culturas. Día de la liberación. De la identidad y del interculturalidad. Día de la nación plural. Feliz, no feliz, no pretendo calificar este día cuya importancia y relevancia para este canal hoy recae más bien en su polisemia. Y no digo polisemia solamente por la variedad de las apelaciones que recibe este día, sino también porque alude a realidades muy distintas y a representaciones y visiones del mundo bastante opuestas. Verdaderamente diría que si este día 12 de octubre es una celebración, no lo es escuetamente para una comunidad histórico internacional o para varios países. Yo creo que lo es para diferentes mundos. Por esa razón les invito a explorar en una serie de episodios de Botana y posteriormente de tertulias a ciertos conceptos y plantear ciertas cuestiones que trae la idea de una identidad hispanoamericana. Por favor, tomen asiento y sean mis comensales. Bueno, en este episodio me gustaría abordar el tema de la migración, no solo para nuestro continente, sino de una manera más global también. Mucho se habla, a mi parecer, de migración frente a situaciones, realidades muy variadas, muy distintas y tan diferentes que en muchas ocasiones se pierde el sentido más profundo de lo que puede ser la migración y sobre todo lo que está en el centro de la migración, es decir, el individuo o la persona migrante. Bueno, pero expliquemos un poco a qué quiero llegar. Primero que nada, paremos mientes un ratito en el origen de la palabra y en sus posibles definiciones. Bueno, pues nuestro verbo migrar viene del latín migrare, que significa literalmente moverse o cambiar de posición, o hasta, como también se encuentra en ciertas acepciones del verbo actual, cambiar de estado o transformarse. Un poco como en el sentido de mudar también. A su vez, el verbo latín migrare y el otro verbo meare, o mal piensen, comparten la raíz indoeuropea que se refiere a todo tipo de transición, movimiento, flujo. Uno no se baña dos veces en el mismo río porque migra, de cierto modo. Pero sin extrapolar demasiado el sentido y la definición de estos verbos. Se usa normalmente este verbo, esta palabra, para referirse a movimientos y a cambios naturales, y más particularmente pues a movimientos de seres vivos de una región del mundo a otra región. En este caso, las migraciones animales pues son actualidad diaria para la vida del mundo, ya sea que esto se deba al componente nómada de ciertas especies o que se deba a los ciclos estacionales y climáticos. Uno podría aducir pues que hay ciertos movimientos, por así decirlo, connaturales a la vida, ciertas idas y vueltas, ires y venires. Sin embargo, creo que aquí cabe remarcar que no hay que confundir tampoco migración y nomadismo, aun cuando la primera es una parte integrante del segundo, pues la migración no necesariamente está opuesta del todo al sedentarismo tampoco. A veces se puede hablar de migraciones pendulares, hablando de poblaciones, de seres o de individuos sedentarios, a saber cuándo se mueven entre su lugar de radicación y otro espacio que tiene cierta relevancia, ya sea para su actividad, para sus creencias, para su vida de manera general. Puede haber migraciones puntuales, más o menos largas en su duración, ya sea por razones económicas, ideológicas, políticas, religiosas. Vaya, hay un sinfín de razones por las que los seres vivos migran. Las migraciones representan pues una modalidad tanto del movimiento como de la vida de seres vivos, ya sean humanos o animales. Ahora bien, quizás me repondrán, ¿qué diferencia hay entonces entre la migración y el viaje? Bueno, desde mi punto de vista, si existe una diferencia, no se trata tanto de una cuestión de asociar uno al placer, asociar el otro a la necesidad, ya que en realidad hay cantidad de formas de usar ambas palabras
y realidades a las que se refiere con ambas, que mezclan diferentes grados de ambos principios. A veces hay gente que se ve obligada a viajar por ciertos motivos, como hay gente que elige migrar a tal país o a tal ciudad porque tiene cierto apego a su cultura, a su manera de vivir. Creo que más allá de esa diferenciación entre esos dos principios, la migración se trata más de una situación, mientras que el viaje es más una actividad. No hay que dejar de lado tampoco que en muchos casos el migrante se encuentra viajando y el viajero pasa por procesos migratorios. Una vez más, no creo que sean términos que se puedan oponer radicalmente. Ahora bien, si miramos a la definición que da la Organización Internacional de las Migraciones del concepto de migración, veríamos que se refiere al movimiento individual o colectivo de personas a través de una frontera administrativa o política desde un territorio de origen a otro de destino con el fin de radicarse de forma temporal o indefinida. Claro que esta definición tiene un enfoque un poco más técnico y quizás menos humano o antropológico, lo que se debe también a la naturaleza de la organización que la emite. Pero esto también nos ayuda a entender que en muchos casos se observa a la migración desde un punto de vista bastante más externo y como si se tratase de un mecanismo y a la vez de una problemática a la que conviene aportar soluciones de índole técnica o instrumentales. Me explico, se ve a la migración como flujos, números, pasaportes, números de entradas a un país, procesos legales, administrativos y claro que en algunos casos como la resultante de procesos históricos. Sin embargo, en dichos acercamientos se pierde mucho la visión de lo que es migrar. En estos acercamientos se suele perder bastante el rastro de lo que es concretamente la migración para las personas que viven esa situación y que migran. Aquí más bien la pregunta que quisiera inducir y a la que quisiera llegar sería ¿quiénes son los migrantes? Si bien es importantísimo entender los procesos de manera orgánica y entender sus causas, es igual de importante ver a la migración como el hecho de seres humanos de pie en sus historias propias y generales, actuando por razones contundentes y de maneras que se pueden entender. Más allá de ver las migraciones como fenómenos que se deben resolver, conviene más bien entender de qué manera la migración es parte de nuestra vida y de nuestras culturas. El título del video puede parecer un poco ostentoso, todos somos migrantes. Es quizás una generalización un poco del lado de las ideas puras. Pero lo que recalca la frase que está en este hermoso cojín que me regaló mi abuelita es esta misma pregunta. En la medida en la que creemos dominar nuestro mundo, tenerlo todo bien acorralado y quizás hasta a veces el mundo de los demás, en la medida en que creemos tener una firmeza absoluta con nuestras raíces culturales e históricas y sobre todo en la medida en que nuestro mundo está construido sobre conceptos y nociones de la fijeza como el Estado, los papeles, las fronteras, ¿acaso no somos también nosotros migrantes a pesar de todas esas fijezas y certidumbres? O a lo mejor quizás solamente descendientes de migrantes, pero ¿de qué manera ser la segunda, la tercera o hasta la cuarta generación después de quienes han migrado al país donde estamos nos aleja y nos aliena completamente de esta historia y de estos hechos, de estos sucesos tan integrantes de nuestras vidas y nuestras culturas? A fin de cuentas también somos partícipes de los grandes movimientos de la tierra y de su vida. ¿Y por qué sería un desdoro aceptar la palabra migrante? En especial aquí en las Américas. Y otra vez el perro. Por último, esta serie de cuestionamientos nos lleva a preguntarnos lo que implica relativamente a las condiciones. Implica pues el hecho de ser migrante y si nos pone materialmente o simbólicamente en una posición de vulnerabilidad. ¿Y por qué? Cómo el ser migrante hace que uno precise de
solidaridad y de hospitalidad, y por qué en muchas culturas ambientes estos conceptos están en retroceso. Pero también pensar en qué medida esa desestabilización que conlleva la migración hace que uno mude, cambie y migre de ideas y de comprensión del mundo. Para concluir brevemente con este video, diría que el ser migrante no hace a uno menos legítimo a ser considerado como humano, y también que olvidar que la migración es un aspecto fundamental de muchas formas de vida tampoco vuelve válido el desestimar a quienes se encuentran en esa situación de tener o haber elegido migrar y moverse por el mundo. Gracias por compartir conmigo esta botana. La pueden compartir con amigas, amigos, conocidos, parientes, camaradas. Yo les veré muy pronto en una tertulia sobre los viajeros y otros temas, y a seguir disfrutando de los alimentos espirituales. ¡Salud!